All the people say, all the people say, Y continuando con nuestra serie El corazón de un adorador con tu servidora Sandra Burgos, le damos la bienvenida, invitándoles que puedan suscribirse a este canal y asimismo pues puedas compartir este video con las personas que son importantes en tu vida. Recuerda dejarnos tu opinión respecto a estos temas, cuáles temas te gustaría que tratáramos en la cajita de comentarios. Y asimismo agradecerte por tus likes, agradecerte por esos me gusta, agradecerte porque con esto podemos llegar a otros corazones, a otros rinconcitos. Y sin más preámbulo, pues nos vamos al tema de este día. El tema número 4 es obediencia. Obediencia, la adoración que Dios más honra. Sin duda, este tema definitivamente que me ha tocado en mucho. Ustedes recuerdan, quiero contarles un poco. He estado leyendo la Biblia y estaba viendo algunos personajes y pues miraba cómo Dios hablaba con Abraham. Wow, qué privilegio definitivamente. Cuando Dios hablaba con Pablo, cómo la manera que él tuvo pues definitivamente para llamarlo, porque definitivamente no todos tenemos quizás o ese privilegio o esas experiencias realmente de cómo cada uno de ellos fue llamado. Vemos el caso del rey David. Me encanta cuando pues él tenía una seguridad cuando era joven y hablaba de Dios como el máximo, su guerrero, su capitán en todo. Imagínense qué experiencias las que estos personajes tuvieron. Estaba pensando también en el momento que Dios se acercó con Noé y cómo, pues no sé cómo fue su voz, cómo habrá sido el hecho de escuchar su voz o atender al llamado que él le dijo que hiciera el arca. Imagínense cuando habló con Moisés, pues en la zarza, algo que también llamó la atención para Moisés, pero que definitivamente la presencia de Dios se manifestó a estos personajes de la Biblia. Definitivamente son experiencias en las que yo digo, wow. Y Dios es bien especial, si ustedes se fijan, tiene una forma particular y peculiar para hablar con cada personaje. No solamente de estos personajes de la Biblia, sino que creo yo con cada uno de nosotros. Quiero compartirles en el libro de Primera de Samuel 15:22. Esto es respecto a nuestro tema, ¿verdad? Dice la palabra, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y sí, analizando esta palabra, yo creo que muchos están de acuerdo, muchos ya lo hemos oído en diferentes prédicas y muchos lo hemos aprendido, ¿verdad? La idea es tratar de mantenerlo y de ejecutarlo. Yo recuerdo que en la Biblia he leído, pues cuando los personajes en el tiempo de antes, ellos para llegar a la presencia de Dios, para el perdón de pecados y muchas situaciones en agradecimiento quizás, ellos tenían que hacer sacrificios. Ellos buscaban de los rebaños las mejores, digamos, terneras o los mejores corderos, los mejores animalitos que ellos pudieran obtener a cambio de monedas, a cambio de dinero. Aquellos quizás que no podían con animalitos así como terneros, quizás buscaban palomitas. Yo he leído en la Biblia donde se dice pues que se ofrecían este tipo de holocausto, este tipo de sacrificios y todo pues por buscar el perdón de Dios o por buscar alguna atención, un privilegio o algo de Dios. Y sí, me pongo a pensar definitivamente cuando Dios habló a estos personajes de la Biblia, cuando Dios les ordenó que hicieran algo, ellos en cierta forma, no es que se decidieron, ellos fueron obedientes. Imagínense, si pensamos en Abraham, en Pablo, en las cosas que Dios les pidió y cuando Dios les dijo, no siempre les dijo sí, porque a Pablo cuando él le pidió que le sanara de una enfermedad que él tenía, él le dijo que no, que le bastara su gracia y punto. Entonces Dios le contestó con un no, pero le contestó. Imagínense David cuando obviamente pues pidió por su hijo, por su primer hijo que tuvo con Betsabé, Dios con todo el amor y con todas sus fuerzas le pidió, David le pidió a Dios que lo dejara vivir, pero Dios dijo no. Imagínense
cuando Noé estuvo en el momento preciso cuando Dios le habló y le dijo, quiero que hagas un arca y que lo hagas de esta manera, le dio los detalles y la obediencia que definitivamente él prestó, él brindó. Cuando a Moisés le dijo, quiero que saques a mi pueblo de la esclavitud, y dándole los detalles definitivamente de cada una de las cosas, cómo proceder. Imagínense cómo hablaba con Abraham. Wow, definitivamente cada uno de ellos tuvieron experiencias diferentes. Imagínense Daniel en el pozo de los leones. Wow, es algo increíble, pues yo creo que ninguno de nosotros estaríamos ahí o tendríamos la fuerza para estar ahí. Definitivamente nuestro Dios se manifiesta a nosotros y nos ordena obedecerle, pero muchas veces nosotros nos hacemos oídos sordos. Muchas veces nosotros quizás no es que no entendamos la palabra, no es que no entendamos el cómo Dios nos está diciendo las cosas. Muchas veces hacemos como que pues oímos y a la vez no oímos. Y realmente es triste porque como verdaderos adoradores tenemos que aprender a obedecer. No importa así los sacrificios que nosotros estemos buscando de hacer para agradar a Dios. Dios lo que desea es que nosotros seamos obedientes. Pero pues se preguntarán, ¿obedientes a qué? Porque, o sea, ¿será que a nosotros también Dios nos va a hablar y nos va a decir, pues bien, fulanito, fulanita, construyanme un arca, construyanme un barco, construyanme porque vamos a hacer, quizás va a venir un segundo diluvio, quizás van a haber unas tormentas y van a inundar tal vez alguna parte? Recuerdo que estuve viendo una película que me dio risa también, de que donde había un segundo diluvio. Bueno, Hollywood siempre creando cosas, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿será que Dios nos va a mandar a hacer un barco? Bueno, porque hoy en día, imagínense, tantas cosas que vemos que la ciencia está avanzando tanto que ahora pareciera como un juego. Esto de los Legos, imagínense, tienen tantos detalles y uno podría decir, nosotros podemos construir un barco que sea pues casi intocable y que se pueda hundir, ¿verdad? Imagínense, nosotros hasta podríamos decirle a Dios, Dios mío, nosotros sabemos cómo pues rescatar a muchos, cómo salvarnos. Y de hecho, imagínense en aquel tiempo cuando hubo un personaje, yo creo que más de alguno de ustedes lo conoce, que es Jonás, ¿verdad? Cuando Dios le mandó a hacer algo y él no obedeció, ¿y qué pasó? Dios le mandó un gran pez. Y nosotros hoy en día podemos decir, pues mira Dios, nosotros hasta podemos crear esa ballena o ese pez. Pues sí, con la ayuda del Lego nosotros esto lo hacemos en chiquito, pero también lo podemos hacer en grande. El ser humano definitivamente ha avanzado y pues la ciencia nos da la capacidad que nosotros creemos hasta este pez que nos podrá salvar. Y definitivamente Dios no nos va a mandar a hacer un barco, no nos va a mandar a hacer aún ese pez que nos puede quizás tragar y a los 3 días salvar. No, definitivamente que no. Quizás como seres humanos pues la ciencia ha avanzado y podamos decir, nosotros podemos construir ahora con la tecnología, bueno, con la inteligencia artificial definitivamente podemos hasta vivir o sobrevivir en otro mundo, en el espacio, en la luna, qué sé yo. Se escucha de tanto avance y que realmente todo eso nos pone en qué pensar, y yo siempre me pongo en mí misma y digo, ¿será que eso es obedecer a Dios? ¿Cómo podríamos nosotros obedecer a Dios? Y en el caso, ¿cómo obedecerle? Agradándole, y cómo obedecer para que esto sea en nosotros una adoración. Pues bien, déjame explicarte. ¿Cómo obedecer a Dios? Simple y sencillamente es escuchando lo que Él dice. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar? Pues obviamente lo vamos a escuchar a través de su palabra. Él no es que va a venir como en los tiempos antiguos a pedirte todo esto, que construyas un arca y pues que construyas con inteligencia artificial. No, no, no. Él nos está diciendo desde muchos años atrás a través de su palabra que prestemos atención, que escuchemos, que no nos hagamos oídos sordos. Si nosotros tenemos ese cuidado de aprender a escuchar esa voz de Dios,
porque definitivamente, miren, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros escuchamos prédicas, escuchamos alabanzas, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, es ahí el momento donde Dios habla a nuestras vidas y es ahí donde Dios nos da instrucciones, y que cuando nosotros escuchamos sus instrucciones, Él desea que nosotros le adoremos, que nosotros le obedezcamos. En sí, la obediencia es una forma profunda de adoración que transforma esa relación, nuestra relación personal con Dios. Qué bonito es pensar, imagínense cuando Dios dijo que Abraham era su amigo. Qué bonito escuchar de Dios cuando Él hablaba de una forma tan tranquila y tan clara con Noé, cuando le dio los detalles del arca, y hazlo de esta manera y hazlo de esta otra. Cuando hablaba con Pablo y le dijo, escribe estas cartas, escribe a este pueblo, escribe y deja estos escritos. Imagínense, definitivamente todo eso es increíble, escuchar esa voz de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a escuchar esa voz de Dios, eso solamente es un primer paso, porque nuestras vidas van cambiando. Quiero contarles pues que a Dios no solo le agrada lo que decimos, sino también lo que hacemos. Yo sé que más de alguno de ustedes, y si no, pues igual yo lo voy a contar. Leyéndolo en Mateo 21, del capítulo 28, dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. Y él, dice que le respondió el hijo, ¿verdad? No quiero, le contestó. Pero después él se arrepintió y fue. Imagínense qué manera de contestar, o sea, no quiero. Aunque, analizándose él mismo, dijo, o sea, mejor obedezco y voy. Y al final, él fue. Pero también, en la segunda parte, el versículo 30 dice, luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le contestó, sí, Señor, pero al final no fue. Entonces, Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Porque sí, nosotros debemos aprender que una cosa es decir y otra cosa es hacer. Yo creo que como padres, muchas veces los que somos padres, hemos dicho esas palabras. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Cuando mandamos a nuestros hijos a hacer algo. Y definitivamente Dios nos ve de esa misma manera. A Él no solo le gusta que digamos, a Dios le gusta que hagamos. Y cuando nosotros hacemos, es cuando nosotros le adoramos. Dios no busca actos visibles. Imagínense el hecho de el ayunar, el orar, el ofrendar. ¡Wow! Recuerdan, aún hay muchos ejemplos en la Biblia donde dice que los fariseos pues entraban al templo y hablaban, y había un hombre rico, dice, o los personajes, habla ahí de muchos personajes, y que hablaban en voz alta y que se expresaban que ellos eran buenos y tan buenos que merecían todo, y que no eran como aquellos que miraban hacia un lado y los denigraban. Hay muchos de ellos que siendo ricos daban más dinero, y definitivamente Dios no es el hecho de nosotros digamos yo hago esto o no hago lo otro. ¿Recuerdan la historia del samaritano? Esto definitivamente es algo muy impactante. Obedecer es una adoración silenciosa que habla fuerte en el cielo. Cuando este samaritano vio a aquel hombre que había sido golpeado y despojado de todo lo que tenía, él no le preguntó, no lo juzgó, no le dijo nada malo, simple y sencillamente lo ayudó, simple y sencillamente estuvo ahí para darle lo que necesitaba. Muchos ya habían pasado antes, pero nadie le había ayudado hasta que llegó este personaje. Y eso, en fin, sí habla en verdad de una persona que está haciendo algo que agrada a Dios. Obedecer a Dios es una adoración que no siempre se ve, pero sí siempre llega al cielo. Cuando muchas veces, imagínense, nos acercamos con los niños, ¿será que nosotros nos podemos acercar así como Jesús lo hacía? Porque Jesús les hablaba, les decía, y de hecho por eso hasta los discípulos se molestaron cuando le dijeron, dejen a nuestro Señor, y Él los regañó y les dijo que no hicieran eso. ¿Será que nosotros realmente nos podemos acercar a los niños y hablarles como lo hacía Jesús? ¿O será que en el caso, imagínense, será que nosotros, si encontramos a una persona en la calle que esté toda golpeada, sin ropa, quién sabe con qué olor, con qué aroma, y nosotros será que estamos dispuestos a ayudarle, estamos dispuestos
a sanar esas heridas, a llevarlo a un hotel, a llevarlo a un lugar donde lo puedan atender sin ni siquiera nosotros conocerlo, porque eso lo hizo ese samaritano. Imagínense, ¿será que nosotros en vez de lanzar piedras estaríamos dispuestos a ayudar y no señalar el mal que otros quizás hubiesen hecho? ¿Será que nosotros estamos preparados? Pues definitivamente el reto es ese, obedecer a Dios haciendo las cosas y no solo diciéndolas. Así que me pregunto, ¿será que estás preparado? ¿Que estamos preparados con todo nuestro corazón para agradar a Dios haciendo las cosas? Espero que tu respuesta sea sí. Recordémonos, el tiempo se acorta cada día más y la alarma está sonando. Nuestro Señor Jesús viene pronto y quiere encontrar a un pueblo que haga su voluntad, que le obedezca. Así que te dejo el reto. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios y no solamente a decírselo? Bueno, espero que sí. Y recordemos, como siempre se los digo, pues porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Jesús quiere entrar en tu corazón. Recíbelo.